Para este proyecto vamos a necesitar una tote bag de algodón, cinta del color que prefiráis, hilo de diferentes colores, tijeras de costura, aguja y enhebrador. Lo primero que vamos a hacer va a ser cortar varias tiras de cinta a 26 centímetros. Y vamos a coger 2 hebras de un hilo de un color parecido. Vamos a meter el hilo en la aguja con la ayuda de un enhebrador si lo tenéis. Si no, hay que hacerlo de forma manual. Y en el extremo del hilo vamos a hacer un nudito para que no se salga. Ahora vamos a coger nuestra cinta y la vamos a cruzar de esta forma. Vamos a pinchar el centro con nuestra aguja, dejando el nudito arriba. Y vamos a darle algunas puntadas más para que se quede bien sujeto y podamos hacer el lazo. Cuando ya lo tengáis, vamos a darle la vuelta a la parte de arriba de la cinta. Cuando ya lo tengáis, vamos a coger esa parte y la vamos a poner en medio del lacito. Con el hilo sobrante vamos a dar unas cuantas vueltas alrededor del lazo para que tome forma. Cuando ya lo tengamos, vamos a pinchar la aguja en el medio del lazo para sujetar la forma. Y ya tenemos un lacito perfecto. Con el hilo que nos sigue sobrando del lazo vamos a utilizarlo para engancharlo a la tote bag. Cuando elijamos el sitio donde queremos colocarlo, vamos a pinchar la aguja y tirar para que se coloque el lacito. Una vez ahí, vamos a pinchar el lacito por detrás de la tote bag para dejarlo bien sujeto. Tiramos bien para asegurarnos de que no se mueva. Y le vamos a dar algunas puntadas más, como veis en el vídeo, para darle una mayor sujeción. Para rematar la puntada, vamos a darle la vuelta a la tote bag y vamos a meter la aguja entre los hilos que nos quedan por detrás. Cuando saquéis la aguja vais a ver que nos queda un pequeño globito y vais a meter la aguja por ahí. Cuando tiréis vais a ver que queda un nudo y eso es lo que va a sujetar el lazo. Podéis hacerlo varias veces para ganar mayor sujeción. Así queda la tote bag con todos los lacitos colocados. Ahora vamos a coger 2 hebras de hilo verde para hacer las decoraciones de la tote bag.
Vamos a meter la aguja por dentro de la tote bag y la vamos a sacar por fuera para hacer nuestra primera puntada. Para hacer los tallos de las flores yo voy a estar usando el punto atrás, que es muy sencillo. La primera puntada va a ser siempre hacia adelante. Y el resto hacia atrás, como veis en el vídeo. Cuando ya tengamos un tallo del tamaño que nos guste, vamos a hacer las hojas. Ya veis que las hojas también son muy fáciles de hacer. Para rematar el bordado le vamos a dar la vuelta a la tote bag y vamos a pasar la aguja por los hilos que nos quedan detrás. Y vamos a hacer un globito, pasamos la aguja por el globito y se nos queda un nudo. Si lo hacemos varias veces se nos quedará mejor asentado. Vamos a repetir este proceso todas las veces que queramos. Así es como ha quedado. A continuación, con un hilo rosa vamos a hacer los pétalos de las flores. Yo he utilizado 3 hebras del hilo. Las flores son muy sencillas porque solamente son puntadas simples. Para rematar hacemos el mismo proceso que antes. Y eso es todo para el vídeo de hoy. Espero que este vídeo os haya gustado y nos vemos para el siguiente. Hasta la próxima.